y yo creo que así como lo comentas y coincidimos, qué importante es estar informado. Uh-huh. Para que tú puedas entender toda esta parte de la sexualidad, no como algo que está fuera de ti, ¿no? Sino que es parte de ti. Sí. Y entonces en ese sentido tú lo puedes ir entendiendo y asumiendo de manera, como tú dices, natural, como parte de tu esencia de ser humano, Uh-huh. que te permita desde bebé ir caminando y ir acompañándolo de tal forma que cuando lleguen a los 6, 7 preadolescentes y adolescentes, eso va caminando de una manera ya por inercia, ¿no? Uh-huh. Exacto. De una forma ya sin estar dando tantos tropiezos o estar teniendo tantas dudas. Entonces, eso me parece que es interesante. Que podemos hacer respecto a informarnos. Y tiene que ver con esto que tú decías de cuando ya abren la puerta y ya empezamos a generar historias de todo. Sí. Que me conecta con esto que tú dices, ¿qué hay de nuestra propia sexualidad, ¿no? Porque además sabemos que es un tema tabú, un tema del cual todavía se dicen muchas falacias, del cual se desconoce. Pero del se habla cual, poco y se miente mucho cuando se habla sí. de eso. Y además lo que más me inquieta es que se habla con morbo, se insinúa, pero no lo abordas. Y lo que para mí es más lamentable es que muchas veces lo manejas con un sentido de culpa. Y se espera que la gente se sepa cuidar. Sí. O sea, además de que se le da este manejo que acabas de describir, sí. agrégale que esperan que las crías ya cuando tienen curiosidad e interés de practicar su sexualidad de una manera erotizada, sepan cómo cuidarse. Qué absurdo más grande, ¿no? Sí, y ahorita a propósito de esto me acuerdo de algunas amigas que ya platicando así en nuestra generación, una de ellas decía, es que yo me acuerdo cuando mi papá cuando yo salía a la calle y mi papá me decía, cuídate, hija, cuídate. Y yo decía, ¿de qué? ¿De qué? ¿De quién? Me cuido la bolsa, el monedero, el dinero, que no me roben. No tenía idea ni de a qué se refería. A lo mejor su papá está hablando de usa un método hormonal y además asegúrate de que haya condón y además que haya consentimiento y que sea de que si alguien te acosa, de que alguien está cerca. Vete a saber de qué cuídate hablaba. No te vayas a tropezar porque le pusimos un escaloncito ahí en la salida. Pero había una confusión en donde ella lo primero que decía, pues de que no me roben la bolsa o de que no me roben el dinero. No sabía yo de qué, ¿no? A propósito de esto, de que no sabíamos, porque no había y seguimos sin tener una información. Claro. Entonces, esto nos lleva a reflexionar acerca de nuestra propia sexualidad. Sí, necesariamente. ¿Qué creencias tenemos? ¿Desde dónde estamos siendo... desde dónde hemos sido educados y cómo entonces estamos educados, ¿no? Ahí, ¿cómo abordaríamos o qué nos dirías al respecto de esta situación de que con nosotros mismos, ¿no? Pues justo, que es súper necesario esto. Y mira, regresando a una de los temas que ya tocamos, o sea, justo si no hemos tenido estas conversaciones y este manejo tan fluido y orgánico con nuestras crías de todos estos temas, entonces, ¿qué nos queda si de pronto nos llegan con preguntas y todo? Reconocer nuestra ignorancia o nuestra postura de desconocimiento al respecto y disponernos a acompañarles a explorar, conocer, aprender y todo. ¿Sí me explico? Entonces, es esto, responder no sé, pero vamos a averiguar juntos. Y de esto que dices de qué onda conmigo mismo, conmigo misma, pues ir a terapia. O sea, sí creo que a partir de, si yo me doy cuenta que me cuesta trabajo hablar de ciertos temas, pues ir a hablar de ellos hasta que deje de ser necesario, ¿no? Y y también reconocer que no porque en algún momento de nuestra vida ya dejó de ser necesario hablarlo, ya nunca va a ser necesario. Las conversaciones, los acuerdos y en general, vale mucho la pena mantenernos actualizándonos, ¿no? En acuerdos de pareja, en el autoconocimiento, como preguntarme, ¿todavía mi helado favorito es ese de cereza? ¿No? Entonces, pues darnos esa oportunidad de estar en ese contacto con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y pues el ir a terapia es una muy buena alternativa, o sea, ir a psicoterapia, ¿no? Y si estamos hablando de temas de sexualidad,
bien podría ser ir a asesoría sexológica o a sexoterapia. No, o sea, la sexoterapia no es exclusiva para los casos de dificultades o disfunciones sexuales, ¿no? Porque no es lo mismo, que ese será otro tema. Pero la sexoterapia no es solo para eso, también podríamos venir a platicar como todas estas ondas de qué onda si mi hija me está diciendo que es bisexual y no sé qué hacer. Puedes ir tú como mamá o como papá que no tiene idea de qué hacer ante una confesión así, o como esta, que tu hija te comparta esto y no sabes qué hacer con eso. Puedes ir a terapia, a sexoterapia con una persona especialista en sexología, a que te acompañe en tu proceso, ¿no? Entonces, pues eso es importante, reconocer como papás, como mamás, qué temas nos están costando trabajo, nos están moviendo, para ir a generar esa reflexión que se oriente al autoconocimiento y al autoentendimiento, para entonces poder compartirlo y transferirlo, retomando lo que decías hace rato, de transmitir y transferir, y poder transferir entonces genuinamente una cultura de autocuidado a tus crías, una cultura de disposición a aprender y a investigar y a saber investigar. Entonces, en esto de ser papás y mamás, nos toca mucho poder discernir la información a la que nos acercamos, porque de entrada, aquí estoy asumiendo que se acercan a información. Si no lo hacen, lo tienen que hacer. O sea, lo tenemos que hacer, tenemos que mantenernos en contacto. El otro día me invitaron a platicar a otro podcast en donde es transmitido en vivo, ¿no? Entonces hay cierta interacción. Y comentaba una oyente que ella estudió un diplomado para cuando se dio cuenta que sus hijos y sus hijas de pronto como que la rebasaban en esos temas. Entonces ella dijo, bueno, yo voy a ir a estudiar un diplomado porque esto me está superando. Esa es la actitud y la disposición que necesitamos. O sea, ir no a fuerza a un diplomado, pero sí acercarme a fuentes de información fidedignas y aprender. Sí, qué interesante esto que dices, porque he visto también cuando empezar a caminar con los hijos en estos temas, el papá generalmente va y pone al hijo en un terapeuta, ¿no? O pone al hijo en una asesoría. Y espera que se lo arreglen. Claro. Me sucede muchísimo. Sí, y que me llevan al consultorio, ¿no? Porque dice que es gay y entonces necesito que me lo normalice. Una vez llegaron así con una chiquilla como de 14 años a decirme, es que vengo a que me la arregle porque pues cree que es pues homosexual, ya sabes, lesbiana, doctor. Y yo, bueno, gracias, no soy doctor, no todavía, ya le avisaré si acabo mi doctorado. Pero, y le digo, no, pues es que bueno, pues puede venir si quiere, pero yo no tengo nada que arreglarle, pues es que no está descompuesta. Si quiere también puede venir usted para que yo la acompañe en el proceso de entender a su hija, ¿no? Y no regresaron. No, eso es justo lo que te iba a decir. Sí, es a lo que se arriesga uno, pero yo no voy a aceptar un caso así, o sea, yo no le voy a decir, sí, yo te la arreglo, para que en casa haya un discurso de estás yendo con el doctor a que te arregle. Para nada. Además, yo no voy a promover ese tipo de violencia. No, por supuesto. Y entonces eso me parece interesante e importante que sepan los papás que un gran compromiso y una gran responsabilidad estriba en formarnos, a nosotros en informarnos, claro, para después entonces entender, acompañar a nuestros niños en la circunstancia que sea, ¿no? Sí. Cualquiera que sea, y que yo esté de tal manera formado e informado que cuando uno de mis hijos me diga soy bisexual o soy transexual o homosexual, tenga los recursos emocionales, de salud emocional, para poder acompañarlo, ¿no? Y no esperar a que lo vaya a resolver él solito. Exacto. Cuando mis prejuicios no me permiten aceptar a mi hijo o a mi hija porque no están mis esquemas, ¿no? Entonces, si yo no trabajo en mí, es muy difícil que yo pueda acompañar a mis hijos. Sí. Entonces, me parece súper atinado esto que mencionas, ¿no? Como si yo no trabajo en mí, no voy a poder acompañar a mis hijos. Creo que es una manera muy concreta de aterrizar esto que hemos estado platicando ahorita, porque, pues sí, tal cual. Y creo que es bien importante que reconozcamos que o sea, está bien ya, somos personas adultas, nótense las comillas, y ya estamos acompañando y somos responsables de la crianza de personitas, ¿no? Eso no quiere decir que ya aprendimos todo y que ya la tenemos resuelta.
quiere decir que tenemos nuevas cosas que seguir aprendiendo. Claro. Y podemos entonces seguirnos reconociendo en esa posibilidad de crecimiento. Sí, y de conocimiento de una misma y de uno mismo. Sí, entonces es súper importante esta onda de que vayamos reconociendo y trabajando estas cosas que vemos en nosotras mismas, en nosotros mismos, que nos están costando trabajo. Desde platicar de qué es un fajé, o cómo nacen los bebés, o si mi hijo o mi hija es homosexual, bisexual, trans, lo que sea, ¿no? Y es que también me quedo pensando en esto que dices de investigar para que cuando llegue y me diga ya tenga la información. Quizás suena muy ambiciosa esta tarea de ir a investigarlo todo para que a ver qué pasa, ya saber. Quizás sería más accesible el tener la disposición de reconocer qué pasa conmigo y de saber en dónde acercarme a averiguar cuando llegue el momento de saberlo. Exacto. Sí. Porque a lo mejor va a estar muy cañón saber qué onda con la homosexualidad, qué onda con la transexualidad, qué onda con la bisexualidad, qué onda con todo, ¿no? Y entonces más bien como decir, que pase lo que tenga que pasar y yo reconociéndome a mí y sabiendo cuándo tengo que trabajar en mí, qué tengo que hacer conmigo, cuándo ya tengo que ir a terapia, cuándo voy nada más a una asesoría y que me den 2, 3 como información que me hace falta. ¿Sí me explico? Sí, porque claro. también eso es un recurso que casi no se habla de nuestro quehacer clínico. También como psicólogos, psicólogas, o sea, ofrecemos asesorías y desde la sexología clínica y educativa es algo que sucede muchísimo, que damos varias asesorías. Sin embargo, no se promueve tanto. Entonces, también invitarles a que se acerquen con profesionales, con especialistas, no solamente porque tengan que ir a terapia, también se vale hacer sesiones para ir a aclarar dudas. Exacto. O sea, información y aclarar. ¿No? Sí, yo creo que eso es una propuesta interesante porque... Pues por otro lado tenemos el prejuicio de que ir al psicólogo no es para mí, ¿no? Entonces, y más si hacer trabajo personal todavía da más miedo, ¿no? Pero si estamos platicando que hemos sido socializadas y socializados en estos prejuicios en torno a la sexualidad, ¿en serio crees que no es para ti ir al psicólogo? ¿En serio crees que no tienes nada que trabajar? Anímate a rascarle un poquito más y vas a ver cómo seguro sí. Por supuesto, claro. Pero es el trabajo más difícil, ¿no? Hacer trabajo personal. Sí, es que debería de ser como así como se recomienda ir al dentista, de que una vez al año, cada 6 meses, dependiendo de la condición de cada quien, también ir a un acompañamiento psicoterapéutico, ir de repente, vale la pena, ¿no? Y tener como tu psicólogo o psicóloga de confianza para que te ande ahí monitoreando a ver cómo vas. Y algo que me gustó que dijiste es tener la disposición. Sí. Cuando tú tienes la disposición es porque ya hiciste conciencia, porque ya te diste cuenta de muchas cosas y yo creo que ese darse cuenta es justamente lo que te empuja a moverte. Uy, es que el poder del darse cuenta es increíble, exacto. Entonces, en el humanismo cuando tienes se aprecia mucho. Sí, por supuesto, lo sé. Entonces, el darse cuenta y tener la disposición, porque también puede existir el que te des cuenta pero no tengas la disposición, ¿no? Y de eso hay que darse cuenta también. También de que no, me doy cuenta de lo que no me doy cuenta y darse cuenta de lo que sí te das cuenta. Entonces, esa disposición combinado con la conciencia y darse cuenta te mueve. Creciendo Juntos, el podcast.